acuerdas cuando estuvimos en México? Cuando en el Congreso Latinoamericano Explora. Ah, estuvo buenísimo. Buenísimo. Sí. Estuvimos ahí llevando un poquitito de lo que es nuestra cuarta región allá. Qué bonito recordar. Sí. Buenos recuerdos. Fueron muy buenos recuerdos. Me recuerdo a nuestro querido amigo Luis, a Carlita Mariana, Carlita Mariana. sí, a Eleonora. A Leonora. Sí, estuvo. No. Qué lindo Potente. recordar. Sí. Rodrigo, ¿cómo estás, Rodrigo? Aquí estamos, amigo mío. Qué lindo es recordar cuando estuviste por allá por la bella Italia. Sí, sí. Me he acordado mucho de las recetas. La semana de la comida. La semana pasada traté de hacer receta de espagueti. Espagueti. Ya. Sí, sí. A casero. Sí, Con sí. huevito, harina, todo Exactamente, eso. sí. Mira, Pero espérate, Sí. ¿receta italiana o...? Receta italiana. Ah, ¿sí? Sí, o sea, sacada de internet, pero receta italiana. Ya. ya está bien. ya. Y sí, y confirmé que allá cocinan muy bien. Pero tú te recuerdas un poco del sabor, Sí. ¿no? Los olores Sí. también. Los, Sí. los aromas, sí. Los aromas Sí. son esenciales en el Sí. recuerdo. Sí, Sí. sí. De hecho las especias que tenían para la salsa, es un sabor que en realidad que era otra cosa. Así que como que todo, como que transita por toda la... Yo estoy observando tu gesticulación, Rodrigo, en este momento. Es como que realmente estás reviviendo Sí. en estos momentos. Está con la, Sí, tal cual. Sí. con la gustativa, la... Sí, las papilas. Las papilas Papilas gustativas. gustativas. Así es. No, es impresionante. Es impresionante lo que uno recuerda, ¿eh? Sí, Sí. Estos recuerdos cuando uno se recuerda, no sé, de lo que le preparaba la abuelita o la mamá cuando uno era pequeño en casa. Sí. Estos recuerdos de tardes de invierno. Esta nostalgia que Por trae, ej- ¿no? Por ejemplo, en la Navidad a mí, no sé si vieron en TikTok, en Reels, que sonaban esas tarjetas musicales. O el árbol, esa música, un solo, es muy Sí. monofónico. Sí, Y uno como que, yo lo escuché y como que... ¿Te acuerdas? Sí. Es impresionante, yo de verdad que casi lloro, güey. Sí, Yo hablé de esas tarjetas, o el árbol también sonaba, sí. lo que añoraba. Y que, ¿sabes qué? Te producen un sentimiento de nostalgia muy fuerte. Con mi hijo hemos estado jugando los juegos arcade de los años 80. Y cómo no recordar, la gente de La Serena va a recordar conmigo aquella mítica calle cordobés, casi esquina O'Higgins, en el Play Center. Hablando de Play Center, ¿Cuántos no nos bautizamos en el Play Center? mira, hablando de Play Center, hoy día buscando en Facebook, hay un grupo que pertenezco de Play Center y hoy día sale que falleció el dueño de Play Center. No Sí. tenía la menor idea. Sí, Mira, mira, el Play Center. las cosas de la vida. Hablando de Play Uno Center, entraba y se escuchaba la canción del New Rally X. era de impresionante Gears, esa media luna de juego así. Sí. Que se abría y tú decías, ¿por dónde empiezo? ¿Para Sí. cuál voy? La ansiedad te Sí. comía, ¿o no? Sí. Impresionante. Recu- Ya, recordar. Para las nuevas generaciones, Play Center es el más mítico centro de videojuegos y entretenimientos de La Serena de los años 80. No hay ningún ochentero que no haya pasado por el Play Center, 80-90. Sí. Exactamente. Usted. En los Andes había un local mítico que se llamaba McDonald's. Donald, sí, ¿Ya? sí, sí. Y hacían torneos de Street Fighter. Y eran todos los Andes, estaba volcado ahí con luces. Era Mira. así, una producción total. En los meses de invierno, te estoy hablando. Bueno, no vamos a sacar la cuenta de los años, pero hace un tiempo. Después del colegio, en vez de irse a la casa, era derecho Claro. para el flipper. Sí, sí. O te mandaban a comprar pan y sí, una ficha. Y Ahí se contaba la ficha. 3 fichas por 100 pesos. No, 3 sí, por me acuerdo en mi tiempo costaban 50. Ya. Y después fueron subiendo. Sí, sí. 50, ahí conocí los 50 pesos. Ya. Hablando de recuerdo, se me vino a la mente un recuerdo, un regalo de Navidad. Muy peculiar. A ver. Me acuerdo en el trabajo de mi madre al principio de los 90, me marcó mucho, hasta el día de hoy lo recuerdo. Me acuerdo que, no sé, estaba invitado a una fiesta de Navidad del trabajo X y todos le regalaban camiones, cuestiones gigantes. Y yo decía, qué bonito, ojalá me toque algo a mí, así, pelote, cuestiones. Y recuerdo que mi mamá compró ese regalo y era una lapicera con una estrella. Recuerdo que era amarillo con rosado o no, con rojo, no me acuerdo. Y apretaba el botón y se escuchaba la lambada. La lambada, buena. weón. Y hasta el día de hoy me dejó Lambada, marcado qué buena. ese regalo. Era una estrella con la lapicera que le ponía la música, era la música de lambada. Imagínate, los principios de los 90. Entonces yo quedé, hasta el día de hoy decía, mira el regalo. Y lo recuerdas. Lo recuerdo. Sí, es impresionante. Sí. Fíjate que recién hablábamos un poco de los sabores, los aromas. Y yo siempre me recuerdo de una película que es Ratatouille.
¿cierto? Ratatouille, donde al final la rata le prepara a Ego, que era el peor de los críticos, ¿cierto? El más temido de los críticos culinarios, y le prepara un ratatouille. Y el tipo viene y se ríe en ratatouille, se lo echa a la boca y ¡pum! Y se ve él pequeño en la casa de su madre en invierno con un ratatouille. Y le vino toda la emoción gigante. Es impresionante cómo pasa eso. A mí me pasa mucho con una canción. Hay una canción que yo escucho y ves que la escucha, muchachos, de verdad. Lloráis. Que es, o sea, yo creo que... Pero no lloro, pero rozo. No, en serio, se me viene una nostalgia enorme. Te toca la fibra, la Pero epidermis. no me recuerda nada en particular como un evento, sino que se me viene la casa de mi madre con sus frutillas sembradas. Yo muy pequeño, mi guitarra, la primera guitarra que tuve, que era de juguete de plástico, que no sonaba nada, que es la canción de Miguel Bosé que dice Te diré. Y se escucha la guitarra al principio, se escucha, Te diré que aquí no pasa nada si no está... Y empieza a sonar la canción y se me erizan todos los pelos de mi cuerpo. Me viene ¿Tuviste sueños un con asunto? Miguel Bosé? Sueños húmedos de esto. Y No sé. se me viene eso, porque claro, era una canción que sonaba mucho en la época y se escuchaba en la radio. Mi viejo tenía una radio de este porte National con cassette por un lado y un solo National, por el otro. National. Sí. Eran las marcas de ese decir. Sí, Pioneer. Para que la gente se contextualice, yo soy el más viejo de este club. Entonces, teníamos eso y sonaba mucho en la radio. Y cuando con mi papá nos iba a dejar al colegio en su vieja camioneta, en la mañana nos íbamos escuchando Radio Portales. Sonaba así. Y escuchábamos la crónica política de Germán Gamonal. Y fíjate que tengo todos esos recuerdos de los hoyitos en el asiento del copiloto de la camioneta, de todo. Lo tengo aquí todo. Y estos recuerdos son impresionantes porque muchas veces son tremendamente específicos. Son puntuales. Es impresionante cómo Sí, funciona esto. sí. ¿No, Rodrigo, qué dices tú? Sí, me pensaba en justamente lo que hemos también hablado en otro capítulo, de cómo la memoria tiene un poder tan fuerte en los símbolos, en el recuerdo, en todo lo que te puede hacer recordar un episodio. Me estaba acordando, no sé por qué lo recordé, que cuando yo estudié en Los Andes en una escuela que se llamaba la Escuela España, excelente escuela de educación pública. Excelentísima escuela. Entonces jugábamos recuerdo 2 juegos. Estábamos en cuarto básico y nos íbamos por la calle Independencia. ¿Escondida China? No, todavía no hay. Entonces nos íbamos tocando timbre, el ring ring raj. Ese era uno. Qué terrible. Y las casas de Independencia, usualmente, habían algunas que tenían el timbre en la vereda, pero tenían una entrada que era muy amplia para llegar a la puerta principal. Entonces tú tocabas el timbre y la gente se enojaba y veías que salía Sí, la uno jugaba al raja. Y lo otro es que jugábamos a ir saltando en la vereda, ¿Las líneas? pero sin tocar las líneas. Un clásico. ¿Quién no jugó eso? Claro. Claro, y era como una... Era como pisar lava cuando tocabas la línea, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Hoy día hay un juego de los chiquillos antiguamente, pisar en lava, no sé. Sí, pisar lava, sí. Pisar lava, sí. Hay un programa de televisión, El piso es lava. Sí, también. El piso es lava, sí. En Netflix Esa es también. la- Sí, el piso es lava. Piso en Sí. lava. Sobre los juegos también, ya que estamos en todo esto de la memoria y el recuerdo, a mí me tocó jugar al caballito de bronce. Cuenta hasta 11. El caballito de bronce. No, el Uy, caballito de bronce. No, pues hasta- sí. No. Por eso se llama caballito de 11, cuenta hasta 11. Por si tenía que existir 11, sí. tenía el conteo era hasta 11. Si es así, Y el- no por lo del 11 de ahora. Yo pensé que se iba a poner medio Don Carter en No. la conversación de hoy. Coprolaria. El caballito de bronce, hasta que los inspectores del colegio tuvieron que ir y prohibirnos jugar al caballito de bronce porque alguno podía salir fracturado de la Mira, yo espalda, jugué en mi barrio caballito de bronce y yo creo que nadie... a lo mejor ahora estamos viendo las consecuencias, discopatía, fracturas, no tengo idea, pero Sí, po. y eran cosas así. Oye, y los jugaron chiquillos. al sol. sí. Oye, nos Y ese último- levantábamos con las patas. Sí. Y ese último aliento. Y yo cuando voy acá. Y arrancáis y todo antes, unas PLR, weón, que te llegaban. No, era mítico. Ese último aliento era Esas mítico. pataditas, weón. Sí. Sí. Tenía que tener muy buena respiración. Oye, sí. Una muy buena respiración para tener esa... Sí. Qué terrible. Qué recuerdo. Sí, bonitos los recuerdos. Ahora, O las láminas.
Las láminas de colección. De grande. álbum. Sí, jugamos las láminas. Sí. Estampita le dicen ahora. Estampita, No, sí. ¿cómo le dicen ahora los chiquitos? ¿Estampita? Estampita, Sí. no. Lámina, no, tiene otro nombre. Bueno, O estampita. pero todos sabemos, Sí, estamos estampita. hablando de las figuritas Sí. de coleccionables. Figurita. Le dicen figurita. Hoy día los niños le dicen figurita. Coleccionables de álbum. Hay 2 álbumes que yo Jugar creo las láminas que ahí. marcaron mi infancia. Mi padre, álbum que salía de Salo, ¿Ya? Salo Panini después. Sí, ¿cierto? ¿Salo Luna? No, Salo Reyes Salo tampoco. Luna, ¿no? Mi otro. padre me los compraba, mi papá siempre preocupado. Y otro recuerdo hermoso, que llegaba mi papá y me decía, hijo, te traje el álbum. Y yo abría el álbum y venía con 1 o 2 sobres adentro. Y después mi papá se empezaba como a rascar acá. Y yo venía y le sacaba un sobre de aquí, otro detrás del pantalón, otro entre los calcetines. Y ahora yo replico eso con mis hijos cuando le... Mira. álbum, porque son recuerdos lindos en el fondo. No, yo Sí. junté muchos álbumes y me acuerdo que era un desafío comprar láminas. Sí. A mí Y- compraban un 3, 4 sobres y sería, y después tendría que estar juntando. Sí, y las cambiaba en el colegio. cambiaba en el colegio, las laminitas, jugaba. Las jugabas para jugaba poder ahí a jugar. las laminitas. Sí, la jugaba. Y le faltaban los tramposos que se echaban escupe Sí. aquí. Ah, y qué se le asqueroso. pegaban Sí, las es manos. verdad. Sí, para que... sí. Sí, y algunos después ya había una especie de rito, entonces como un marco de calidad era pasarse andaban las manos por el vestón Sí. para cualquier indicio de salida se saliera y había técnica. Yo recuerdo que una de las técnicas era Ahuecar la mano, sí, ahuecar la y mano. hacia, Lo- hacia el costado. Sí. Lo cual Sí. tiene algo de física eso, sí. Sí. Fíjate que a pesar de todo tiene algo de física. Ya. Sí, es impresionante cómo estos recuerdos, mira, estamos recordando y nos sentimos gratos con esto. Sí. Yo quiero avanzar un poquitito en estos 10 minutos de programa que llevamos, porque ¿qué es la memoria? Porque estamos evocando Guau, un poco sí. la memoria, un poco la memoria y el recuerdo Y el olvido y y el olvido. La además. memoria y el olvido. Sí. Como, por ahí, Porque parte de la memoria es recordar. claro. Sí. Y el olvido también es dejar de recordar ciertas cosas. Pero desde la ciencia, bueno, yo soy físico, mi especialidad no son las neurociencias. Estuve conversando por ahí con el gran doctor en neurociencias, Daniel Manrique Castaño. Un abrazo a Canadá, que esté súper bien, Daniel. Saludos. Bueno, la memoria es la capacidad de CAR, que no es César Alfonso Rojas. Es la capacidad de codificar, almacenar y recuperar experiencias. Bueno. Entonces, la memoria viene a ser una capacidad mental que tenemos todos. Es como el cajón donde guardamos la ropa, donde el cajón sería la memoria, pero la ropa son los recuerdos. Los recuerdos son almacenados en la memoria. Y esta capacidad de recordar y también de olvidar, ¿ya? Puede ser incluso un sistema de defensa que tenga el cerebro. Cuando vivimos experiencias traumáticas, muchas veces el cerebro, uno dice, se bloquea. Sí, Olvidé no hay un una parte olvido. de- y no recuerdo nada de esa parte de mi vida. Y hay un olvido en eso. Y es interesante cómo funciona desde la ciencia esto, porque terminan siendo complementarios la memoria con el recuerdo almacenado en ella. Interesante. Pancho, ¿qué piensas tú? ¿Ah? ¿Qué piensas de eso? Wow, ustedes saben que una de mis expertise de oficio como historiador, como parte es la memoria histórica. Sí. Y creo que una de las cosas que mejor manejo dentro de lo que he construido históricamente. Y la memoria histórica es tan frágil, en particular la memoria dentro de la historia tiene mucha fuerza. ¿Por qué? Porque la memoria, esta memoria histórica que uno recuerda para no repetir el pasado, nace fuertemente, ahí nos pone un poquito más denso, nace fuertemente por parte de los conflictos, la violencia de Estado, las dictaduras, los genocidios. Y el tema de la memoria, es tan fuerte que toma un realce post Segunda Guerra Mundial. ¿Qué quiere decir eso? Que la memoria nace como una herramienta para el recuerdo especialmente de los campos de concentración nazi. Cuando muchos prisioneros de guerra que estuvieron en los campos de concentración, especialmente en Auschwitz, voy a tomar el ejemplo de Primo Levi, que es un autor italiano, que es judío, judío italiano, estuvo prisionero en Auschwitz por mucho tiempo. Y este caso, y a Primo Levi, él escribió mucho,
Pero este caso lo llevó un filósofo a estudiarlo. ¿Y cuál fue este filósofo? Un filósofo francés llamado Giorgio Agamben. Giorgio Agamben estudia a Primo Levi cómo pudo él sobrevivir dentro de los campos de concentración. Y una de las cosas que Primo Levi retrata en su memoria a través de la interpretación de Agamben es que dentro de este proceso de campos de concentración existía lo que se denomina la zona gris. Ya. La zona gris, para la historia y la memoria, es el momento en el cual tú, siendo una víctima, te conviertes en un verdugo. Mira. A ver, Tú siendo interesante. Tú siendo una víctima, te conviertes en un verdugo. Es decir, aparecen los famosos denominados Soul Commander. Los Soul Commander eran estas pequeñas cuadrillas, digamos de esa forma, que eran prisioneros de guerra, judíos, de cualquier índole, pero que de una forma ayudaban y le hacían los favores de eliminar a sus pares en los mismos campos de concentración. Entonces, ellos pasaban de ser una víctima a ser un verdugo. Cáchate. Eliminar a sus pares, claro. ¿Ellos qué hacían? Claro. Imagínate, fríamente. Claro. ¿Ellos qué hacían? Velaban porque las duchas salía el gas, las cámaras de gases. Velaban por quitarle los dientes o cualquier joya o dientes de oro. Llevaban a los cuerpos a los hornos para cremarlos. A ese nivel. Y estos eran los famosos Sword Commander. Entonces, ese tránsito es lo que se denomina la zona gris. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué tiene que ver esto con la memoria? Tiene mucho que ver. Porque una de las cosas que cuando se analiza a Primo Levi es que ¿por qué decide estar frente en este proceso? Fue la idea de sobrevivir para rescatar y dar a conocer. Es decir, una de las cosas cuando hablamos de historia es que no puede morir, no hay que dejar morir el testigo. Si el testigo muere, muere la memoria y muere todo. Por eso, muy fuertemente, y hablando y políticamente, la memoria histórica nace con el conflicto de la posguerra, por el conflicto de los campos de concentración fuertemente. De ahí nace esta recuperación de la memoria histórica, de la recuperación de no olvidar. Entonces hay un montón de autores que vamos a ir hablando de lleno en esta etapa, pero frente a frente va a ser los campos de concentración en este proceso de que se denomina el Holocausto, pero como dato, no hablamos del Holocausto, hablamos de la Shoah. ¿Sabían eso? No. Cuando hablamos del Shoah. El Holocausto es una palabra muy utilizada en el latín, en el griego, pero que lamentablemente un autor la utilizó mal y quedó plasmado hasta el día de hoy. Y en ese tiempo se arrepintió de decir que era un holocausto, porque desde el mundo hebreo hablar de holocausto es una palabra casi netamente religiosa. Significa, entre comillas, podríamos interpretarlo como el pueblo destinado a. ¿Comprende? Como decir que el pueblo judío estaba destinado a ser sacrificado en este proceso histórico. ¿Comprende? Ya. Pero por ende, hoy día se tiene que hablar de la Shoah judía. Y la Shoah habla del desastre, de un desastre, de un genocidio. Esa es la palabra adecuada y académicamente para poder determinar este proceso. Porque si tú hablas de holocausto, estás hablando desde el punto de vista religioso. Es decir, ¿comprende? Sí, comprendo. Este pueblo estaba destinado a sufrir estas consecuencias. Entonces, eso también es parte de este proceso histórico de la memoria, del recordar. Entonces, ¿cómo recordamos? ¿Recordamos como la Shoah judía o recordamos como el holocausto? Y este autor es tan chistoso, digo yo, porque cuando ya vio que se había utilizado... la había embarrado con el término holocausto, quiso desacreditarlo y no pudo. Y se quedó pegado la palabra holocausto. Sí. El cine, la literatura lo llevó y todo, y al final... Se hizo parte ya del dominio popular. Totalmente. Se utiliza holocausto, sí, absolutamente. Entonces, con esto quería compartir un ratito para empezar un poco cómo la memoria fuertemente nace en la historia para no olvidar, no muera el testigo y pueda ir caminando poco a poco a poder consolidarse. Después vamos a ir hablando de otros temas, pero... esa es la esencia de la parte de la historia, mi querido amigos César y Rodrigo. ¿Y tú, Rodrigo? ¿Cómo lo ves tú? Interesante. ¿Qué les pareció antes?
Interesante. ¿no? Tremendamente interesante. Porque se cruza para el análisis del conflicto israelí, por una parte, que se tiende a mezclar y hay mucho de pensamiento místico. Y el pensamiento místico no necesariamente va a coincidir con el análisis político actual. El pensamiento místico se sustenta bajo un ciclo que está sustentado en la fe, pero que también indica que el pueblo judío también es un pueblo elegido, que es el pueblo de Dios. Por lo tanto, gran parte de su estar en el mundo también se explica porque se supone que es el pueblo que está llamado a ser la luz del mundo. Entonces me parece interesante desde ahí cómo tú lo planteas, Pancho. Los primeros padres de la iglesia, los que Ajá. escribieron la Biblia, no sé, digamos, hablando de Santo Tomás, San Agustín, de una forma igual ocuparon este término holocausto, teniendo en cuenta como el pueblo judío, el que es destinado también, entonces se ocupó mucho. Claro. Entonces, de una forma, igual se utilizó bíblicamente. Sí. Claro. Voy a hacer un análisis muy, muy pequeñito de algo. Siempre yo traigo a colación películas que me gusta recomendar. Películas, me gusta mucho el cine. Y hay una película que hizo el gran actor y comediante Jim Carrey, que creo que todos hemos visto algunas películas de él, pero que no es una comedia, es un drama. La película se llama Eterno Resplandor de una mente sin retornos. Sin No sé recuerdos. sin recuerdos, gracias, sin recuerdos. ¿La vieron entonces? Sí. Bueno, en Eterno Resplandor, Jim Carrey se somete a una cirugía, que es una lobotomía. Y una lobotomía se entiende popularmente, que no es así, a que hay una cirugía que se meten en tu cerebro y te eliminan algún recuerdo. Eso no es así. Entre paréntesis, la lobotomía se practicó, que consistía en hacer una lesión en una parte del lóbulo de tu temporal del cerebro, y esa lesión te permitía olvidar ciertas cosas. Y se practicaba para traumas, para depresiones y cosas así. Eso ya está en desuso. Ya la lobotomía ya quedó absolutamente obsoleta. De hecho, anoté por aquí, la lobotomía trataba depresión y esquizofrenia, ¿ya? Y dañaba el lóbulo frontal. Producía un daño que finalmente la gente terminaba como zombie. ¿Ya? Conozco otro amigo zombie en todo caso. Dañaba la parte de las emociones y las expresiones. Imagínate tú sin emociones, sin poder sentir alegría ni tristeza. Pero se da eso. Ya, No, es que en existe la parte enfermedades. psicopática. Sí, Los psicópatas tienen eso. Por supuesto que sí, Lo que por están- supuesto que sí. Hay muchas rasgos. Los asesinos en serie. Sí, o sea, no todos, pero No, pero gran hay parte. un perfil Sí. que sí lo cumple. Sí. Por supuesto que sí. Entonces, esta película que recomiendo verla es un peliculón que se manda Jim Carrey, que Kaufman, igual que el apellido de los camiones vecinos, es el director de esta película y que lleva, a mi parecer, de una muy correcta manera de cómo una persona necesita olvidar. Y se ve en la necesidad, llamémosle así, espiritual, en una necesidad imperiosa de olvidar algo, pero en el querer olvidar genera recuerdos nuevos. Entonces hay todo un drama al respecto, véanla. Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. Me parece. Por otro lado, ya que tocaron recién el tema bíblico y se fueron por ese lado, chicos, yo tuve unos cursos cuando joven de un poco de exégesis y hermenéutica. Y Rodrigo, tú sabes mucho más que yo al respecto. Pero qué importante es el dejar rastros de lo escrito. Rastros escritos de lo vivido. Qué importante es. En el capítulo anterior yo mencioné que mi obra favorita de los hermanos Grimm era Hansel y Gretel. ¿Lo recuerdan? Sí. Sí. Y yo hablé ahí de la importancia y la simbología de la casita de chocolate, de la casita de dulces y chocolate. Ahora voy a hablar un poco de las miguitas de pan que iban dejando, que posteriormente se la comieron los pajaritos, ¿cierto? Ya, pero la importancia de ir dejando un rastro. ¿Cómo volver? En un principio, los llamados escritos sacros, y muchos de ellos, se hicieron por tradición oral, ¿cierto? No hubo escrito, hubo una tradición oral primero, para luego pasar a una tradición escrita, que en todo ese tiempo, claro, se malformó un poco el recuerdo, la historia, para dejar acontecimientos fundantes finalmente, que son como los parafitos, llamémoslo así, los cimientos mismos de lo que luego se construyó. ¿Cuán importante es dejar el escrito, el rastro, el testimonio de lo vivido? En ciencias, el día de hoy, tenemos en Stonehenge recuerdos
Sí. Allí hay recuerdos vívidos que dejaron. En Inglaterra. Justamente en la isla de Reino Unido. Es más, en uno de los sitios neolíticos más importantes, en Loughborough, que hoy pertenece a Irlanda y Escocia, Escocia nuevamente, a Irlanda y Escocia, pero allí tenemos, por ejemplo, el mapa lunar más antiguo de la historia. El mapa lunar más antiguo que teníamos hasta hace poco era de Leonardo da Vinci, que data de hace 500 años atrás aproximadamente, ¿no? Bueno, este es 10 años más antiguo. Entonces, es de 5.000, no es 10 años, 10 veces más antiguo, de 5.000 años atrás. Un mapa lunar que está grabado en piedra. Y por ahí, por el 3.800 antes de Cristo, hay uno, también hace unos 5.000 años atrás, de un eclipse solar que está grabado en piedra, el recuerdo de un eclipse solar. Entonces, cuando hay acontecimientos fundantes, nosotros vivimos aquí hace unos años atrás un eclipse solar, que yo creo que para nadie que lo vivió pasó como un hecho inadvertido. Entonces ahí me acordé de ti. Yo me imagino. Me acordé de ti porque tú fuiste que cantaste el himno. Por favor. Por favor. Grabó un clip. Claro. Pero fíjate, mira, ¿qué llevó a esa gente a hacerlo? ¿Qué llevó a esa gente a emocionarse hasta las lágrimas algunos? ¿Qué llevó a esa gente a hacer cosas inauditas, cosas que están fuera de lo racional? Porque esto se relaciona de alguna manera con lo que está más allá de lo que el hombre no tiene acceso, con lo divino. Entonces, te produce algo. Y allí entendí por qué las tribus antiguas le tenían tanto temor, temblor y respeto a estos fenómenos celestes. Y por qué los lleva a grabarlo en piedra y dejar el recuerdo, dejar la memoria, dejar el testimonio de algo que yo viví, que quiero que los demás en el futuro también lo tengan. Sí. Es tan corto el amor y tan largo el olvido, dijo Neruda. Cuéntanos, Rodrigo, ¿qué tan importante es dejar el escrito? Eso te iba a preguntar. Sí, ¿Qué pasa con la literatura, Don Rodri? Hay varias cosas que comentar, porque lo primero es que Platón, una parte que está muy presente en Fedón, por ejemplo, respecto de la teoría de la reminiscencia y cómo Platón mencionaba que nosotros no conocemos, sino que recordamos, y que en el fondo el conocimiento el conocimiento no está en nuestra psiquis, sino que está en nuestra alma, y nosotros ya sabemos todo. Cuando salimos de esta cárcel que es el cuerpo, nos vamos a un lugar que es un lugar celeste, que es el Topus Uranus, y ahí está toda la información de cuánto existe, y que luego cuando volvemos a reencarnar nosotros consiste no en conocer, sino que en recordar. Eso es un primer elemento que después Aristóteles lo va a refutar, y Aristóteles va a decir, no, mira, en realidad lo que está haciendo ahí es construyendo un significado a partir de también en una base de la experiencia. Para Platón no, la experiencia no es una fuente de conocimiento, sino que nosotros una fuente de recuerdo, solo para recordar. Recuerdos. Eso es un elemento importante porque la filosofía platónica, que fue base para lo que después formuló San Agustín y Santo Tomás, y por otro lado Aristóteles fue base para lo que después planteó Santo Tomás. Son dos exactamente, tú puedes. Son dos ejemplos importantes de un diálogo transversal de cómo la filosofía y la memoria se van a relacionar. Hay una relación, incluso algunos autores argentinos hablan sobre la relación entre amor y recuerdo que hay en la filosofía platónica muy presente también. Sin embargo, hay una idea importante desde la literatura que tiene que ver con esta necesidad de que la literatura se relaciona con la memoria. Y ahí les quería comentar, hay un autor que se llama Manuel Maldonado que desarrolló algo bastante interesante en torno a la relación entre literatura, memoria e identidad, y que la identidad no se puede concebir separada de la memoria, porque la construcción que nosotros hacemos de nosotros mismos como sujetos, pero también en términos de sociedad, está ligada a lo que vivimos. Y esa construcción, simbólicamente, está medida en gran medida por la memoria. Entonces, olvidar este paso de la memoria implica que estamos olvidando la necesidad de resignificar lo que nosotros vivimos. Y ahí es súper importante porque uno dice, bueno, y lo ligo con lo que en algún momento hablaba con una amiga hace unos años atrás, con Daniela. Un saludo para Daniela Barrera, saludo, si me Daniela. escucha. De respecto de lo que significa el patriotismo, y que al final es la patria. Ella me decía, patria es lo que yo estoy formando con mi pareja, ella vive en Suecia ahora, lo que está formando yo con su familia, lo que formó con su familia, el recuerdo que tiene de Chile, con los amigos, con el contexto que tuvo, que le llevó a hacerse una idea y a configurar una identidad a partir de su historia, de lo que significa Chile para ella. Y eso vale para todos.
¿Y por qué es importante? Porque a las finales toda esta relación nos indica que podemos elaborar y reelaborar lo que vivimos. Es decir, que vamos a compartir un significado de lo que nosotros vamos a construir como Chile, pero también un significado de lo que nosotros vamos a vivir históricamente de manera personal. Y en esa construcción de sentido me quedé un poco en, bueno, ¿qué pasa en Chile? ¿Cómo nosotros hacemos hemos tenido... Chile es un país bastante particular. Ya, Sí, lo hemos visto, pero basta. olvidamos rápidamente. En las perspectivas posibles de Rápido Particular. Y les quería comentar una cosa que me llamó la atención. Que si a los chiquillos les pido si pueden buscar, si pueden colocar la canción, por favor, Pájaro de Fuego, de los Tres. ¿Ya? Entonces, ¿por qué les quería comentar colocar como ejemplo esa canción? ¿Ya? Voy a estar como Houdini acá sacando cosas. Porque, claro, en parte, Mago Oli. El Mago Oli. Oye, el Mago Oli, que era bueno. Era bueno. Que ahí se ahoga, ¿te acuerdas? Todos nos recordamos de ese episodio. Fue en el Festival de la Una, ¿o no? Sí. En el Festival de la Una. En el Festival de la Una. Terrible. Sí. Por Enrique Maluenda. Sí, sí. De hecho, encontraste Oli. algunos chistes de Don Carter en relación a la memoria que no los considero apropiados para comentar ahora. No. Pero sí me parecieron muy sabemos que interesantes. tú andas con un listado de chistes de Don Carter en tu bolsillo. Sí, Don Carter. Lo sabemos. Claro. Y el profesor Rosa. Entonces, ¿y por qué esta idea de memoria es importante? Porque, claro, nosotros, uno de los componentes, como decía Francisco, del resignificar el hecho histórico tiene que ver también con resignificar lo vivido, que es lo que hizo la Alemania posterior a la Segunda Guerra Mundial y cómo ayudaron a sobrellevar. El recordar, el tener visible lo que sucedió, el tener una narrativa oficial respecto de los hechos que ocurrieron, el situar elementos de contexto para tener una mirada futura, para que no se pudiesen repetir o disminuir las posibilidades que se repitan, y principalmente para disminuir la culpa, ¿ya? Para no disminuir, para mediar con la culpa. Eso. Ah, ya. Sí, Ya. ahí. Entonces, ¿qué Sí, es sí. importante acá? Y por eso me hizo sentido la canción de los Tres. Esta canción es una canción que a mí me gusta particularmente. No soy un fan acérrimo de los Tres, pero me gustan muchísimo como banda. Me gustan las canciones, ya me gustan las letras. Ya, de hecho, me hice fan justo cuando empecé, solo por un título de una canción que me pareció poéticamente notable, que es Traje Desastre. El título de esa canción me parece, solo el título ya me parece algo que es increíble, ¿ya? Y cómo el arte puede llegar a resignificar lo que nosotros vamos viviendo y cómo el arte puede dar un sentido distinto, ¿ya? Les adelanto que esta canción habla sobre, hace una analogía respecto del bombardeo en La Moneda de los aviones Hawker Hunter que estaban desplazándose para el día que fue el enterrocamiento del gobierno de Salvador Allende, y cómo narra cómo un poco es la vivencia espiritual de ese hecho en función de estos pájaros de fuego que son los aviones, y cómo se va sintiendo desde una perspectiva no necesariamente corpórea, sino que como el espíritu de una nación frente a un hecho de estas características, y cómo él lo resignifica y lo vuelve poesía, ¿ya? De hecho, dice, en parte de la canción dice: no sé si hubo algo que me haya hecho soñar, en un instante todo se vuelve realidad. Y ahí vemos que desde un inicio comienza a jugar con esta figura simbólica, ¿ya? Omitan el tono de mi intento de cantar, omítenlo. Yo lo ayudo, Rodrigo, yo lo ayudo. Pero sí me parece que era interesante. Mira, si pudieran ver ahí los primeros versos. No voy a cantar. No se ¿ya? preocupe. Me parece interesante ese juego, ¿ya? Ese juego precisamente porque se hizo visible, aparece en el disco homónimo del grupo, sí. Y también estuvo... La cantaron en Unplugged Unplugged para la MTV también. Sí, si no me estuvo dentro del listado de la Unplugged de MTV, y también después la tocaron con Quilapayún, también tuvieron una versión particular. Quiero rescatar de ese sentido de memoria, la poética. Entiendo. ¿Por qué? Porque ahí remito algo que me llamó mucho la atención de dos autores que se llaman Aleida Assmann y Jan Assmann, respecto de la memoria comunicativa y la memoria cultural, y que en parte la vamos construyendo nosotros. Y en efecto, quiero decir que en una entrevista que le hicieron a la banda, a los tres,
le preguntan derechamente, les preguntan qué significa esa canción. Álvaro Enríquez toma la palabra en ese momento y dice, esa canción en resumen es la esencia de nuestra banda. Mira. La cataloga así como la esencia de nuestra banda. De hecho, esa canción termina diciendo, los rezos que vomitan los versos del dolor hacen reír al cielo y al mal que hay en ti, Señor. Habla, para mí es tremendamente profundo, un resumen así de lo que está sintiendo el autor en ese momento. Sí, tremendo tema. Creo que trajiste una tremenda obra a colación, Rodrigo. Está buena, sí, buenísima. es interesante porque dialoga, me hiciste acordar de otra cosa, que dialoga también con un autor que hemos hablado acá varias veces, que tiene que ver con Ricardo Caponi, y esta idea del por qué cuesta este afán en Chile de querer reconciliarnos. ¿Por qué queremos reconciliarnos? Hay un tema súper interesante y él planteando que es casi imposible, que no es posible la reconciliación en los términos que nosotros esperamos que suceda. Es que lo que pasa es que ahí hay un tema súper importante, porque la reconciliación, si tú me preguntas a mí, es un netamente algo muy personal. Existe dentro de la memoria y del recuerdo y del olvido lo que se denomina el fomentar el fomentar un recuerdo para no olvidar y fomentar un recuerdo para borrar, para eliminar. Y hoy día existen corrientes en el cual fomentan el olvidar para negar. Es decir, y ahí comienza lo que se denomina el famoso negacionismo. Hay muchas personas, hay autores que plantean eso. Por ejemplo, este es David Riff, que no habla del negacionismo, sino habla del abuso de la memoria. Cómo se ha utilizado en la historia del mundo el abuso de la memoria para justificar ciertos regímenes o abusos también de violación a los derechos humanos y que siguen en ese ámbito. Por ejemplo, si tú me vas y te preguntas quién va a ser el que le posiciona la memoria para no olvidar y para recordar, va a ser Paul Ricoeur, que es el que posiciona esto de los espacios de memoria. Es el que inicia teóricamente para posicionar el no olvidar. Es decir, espacios de recuerdo, espacios de memoria. ¿Por qué? Él decía que cuando la historia no recuerda, cuando el ser humano no recuerda, se tiene que potenciar los espacios de memoria. Y por eso se tienen que levantar lugares, sitios de memoria. Y de ahí nace lo que ustedes ya conocen como puntos, casas de memoria, monumentos. Entonces, de una forma, se enfrenta a este olvido, que es parte de la sociedad en sí, y también este olvido que es forzado. Y ese olvido es forzado por ese negacionismo que aparece conectándolo con lo tuyo. Sí, pero pero ahí empiezan a haber diferencias porque el proceso de recuerdo y la construcción simbólica de los recuerdos es distinto va a ser muy distinto en el mundo occidental europeo que en el sudamericano. O sea, de ahí la filosofía latinoamericana aporta mucho para la construcción de un recuerdo. De hecho, hay un movimiento muy fuerte desde la pedagogía del recuerdo, desde cómo lo que vivimos, por ejemplo, a través de las dictaduras, que no sea negado, sino que sea resignificado para que se pueda tratar de abordar desde una perspectiva pedagógico-didáctica en función de la memoria, y cómo eso nos permite recordar para que no se puedan principalmente volver a repetir, o ya sea violaciones a los derechos humanos, pero por otra parte también que no perdamos en cuenta que el devenir de un país tampoco va a responder un solo factor. O sea, por ejemplo, en el análisis que se puede hacer del Chile actual, por ejemplo, o incluso en el Chile del estallido, incluso hasta ahí, ¿ya? Tampoco la evidencia muestra que era posible afirmar que todo estuviese mal, porque no es así, ¿ya? Desde los supuestos macroeconómicos no es así, pues, si la evidencia te muestra otra cosa. No se puede decir que estaba todo mal porque no era así. Es que, claro, hay una serie de elementos, al tiro Pancho, hay una serie de elementos importantes que hay que considerar: el hastío de la gente, hay que considerar que esto se desemboca por los 30 pesos, que era como la gota que rebasó el vaso, se entiende, ¿ya? Se entiende la molestia, se entiende el poco control. Se entiende que esta idea de que el mercado se regula solo también no era al parecer tal, pero sí tampoco eso da para decir que todo estaba mal, porque no era así, pues. No, si en el fondo con las necesidades
tienen que ser suplidas con financiamiento, y esas tienen que también ser parte de una mirada estratégica de un país. No puede haber para todo. En el fondo, que tiene que haber una idea de país, se entiende, pero también tiene que ir acompañado de un compromiso social, pero también de cierto desarrollo individual de las personas. Entonces, toda esa amalgama de cosas que se generó fue súper fuerte, y que nos cuesta en nuestro país que es totalmente polarizado, y es una situación, independiente que estemos en el contexto sudamericano, es una situación muy particular y muy distinta a lo que pasa en otros países de Sudamérica. Siempre ha sido así, ya está descrito desde la literatura, desde la filosofía, desde la historia también. Entonces es muy difícil conciliar eso. Sí, mira, súper breve para dar el pase aquí a César. Mira, si tú me preguntas por qué Latinoamérica a veces no olvida, yo creo y me aboca a un solo concepto, que hoy día Latinoamérica lo tiene muy en sí, y lo vemos hoy día en situaciones límite, lo vemos en conflictos bélicos dentro de Latinoamérica, que es el concepto de la esperanza. Porque al tener esperanza, hay una pizca de recuerdo. Y al tener esa esperanza, el concepto de esperanza, tú, en base a esa esperanza, como un recuerdo positivo, un recuerdo de poder avanzar, puedes tú seguir viviendo. Es una opinión mía. Es decir, como el concepto de esperanza en Latinoamérica te hace moverte y decir, claro, no, las cosas pueden mejorar. Tengo que luchar por esto, tengo que seguir adelante. Así yo lo veo yo. Es una opinión, una buena mía, ¿no? Sí, y bueno, un poco enriqueciendo el tema. Estamos densos, sí, está profundo, está interesante. Y ojo que esta vez no me involucré yo con ciencia dura al respecto. Bueno, no es el tema para involucrarse. Así que, pero fíjate que es cierto, yo recién cuando Rodrigo decía, es muy diferente cuando hablamos en Oriente y en Occidente de esto. Porque, de hecho, en pedagogía, cuando nosotros hablamos de pedagogía, en el fondo es sembrar recuerdos. En el fondo, cuando hacemos pedagogía, es sembrar recuerdos, y recuerdos correctos, recuerdos que nos lleven a una mejor sociedad, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de filosofía de la educación, todos partimos desde los presocráticos. Pero los presocráticos, claro, fueron los primeros para nosotros. Confucio es bastante antiguo, y tenemos cuantos otros orientales que son también presocráticos si lo vemos desde una línea temporal, pero están en el otro lado, están en la parte de Oriente, ¿cierto? Con una filosofía bastante diferente, que es muy atractiva por lo demás, pero una filosofía diferente al mundo que nosotros construimos en Occidente. Y me involucro porque cada uno de nosotros, usted también que nos está viendo en la casa, el hecho de salir a trabajar, salir a estudiar, también se está involucrando en la construcción de este mundo. La pregunta es qué tipo de mundo usted quiere construir. Por lo tanto, es cómo quiere que lo recuerden el día de mañana. Fíjate que yo siento que a las personas, a los jóvenes de la década de los 70, 80, 90 inclusive, nos van a recordar como personas que de alguna manera contribuimos a la destrucción de la naturaleza inmediata que nosotros vemos. Fíjate cómo recordamos cosas que de alguna manera en su momento son buenas, que te dan hasta estatus, incluso estatus social, que al día de hoy uno las ve como algo malo. El spot de cigarrillos Marlboro, con el tipo con jeans fumando, era un símbolo de estatus en su momento. El día de hoy nadie pensaría en que fumar un cigarrillo te da un estatus social. Cómo estos recuerdos que tenemos van cambiando también, incluso en el juicio valórico que nosotros le podemos dar. Yo quiero bajar un poquitito la densidad del tema. Quiero bajar un poquitito la densidad del tema, sin irnos del tema que nos convoca el día de hoy. Preguntémosle al cometa Halley, ¿tiene memoria? No, claro. Voy a seguir recomendando cosas para estar frente al televisor, pero esta vez no voy a recomendar algo tan denso. Yo creo que todos o leímos o vimos, nos puede gustar o no, eso me da exactamente lo mismo, las distintas entregas de Harry Potter. En la segunda entrega, que es la Cámara de los Secretos, hay un personaje que es Tom Riddle. Me declaro ignorante. No se preocupe, yo lo voy a contextualizar. Harry Potter se encuentra con un diario
que después nos damos cuenta que es el diario el que lo encuentra él. Yo no soy un fanático de Potter, para nada, pero mis hijas sí, entonces tengo que estar al tanto de todo. Sí, si no se me arma la guerra civil en la casa. Entonces, hay un personaje que es Tom Riddle, y Tom Riddle termina siendo un recuerdo que está en el diario que encuentra Harry Potter. Pues después, con el tiempo, el spoiler para los pocos que no lo han visto, Tom Riddle termina siendo Lord Voldemort, que es el villano. Pero el personaje encarna un recuerdo encerrado en el diario. Un diario, como nosotros cuando éramos chicos teníamos muchas compañeras particularmente que tenían un diario de vida, que tenía su más grande secreto, de hecho tenía hasta un candadito para que nadie se los abriera cuando era chico, donde podíamos ir dejando nuestros recuerdos. Y otra cosilla que quiero recomendar ver es una serie de dibujos animados americana que se llama Gravity Falls. Ya. Es de Disney. Ahí estoy más informado. ¿Ya? Ahí la recuerdas. Mi hija... Y en serio, o sea, adultos que me están diciendo yo no veo dibujos animados. No, de verdad, véala. Gravity Falls. Gravity Falls hay un personaje que es el viejo McGucket, que es el típico viejo ermitaño. ¿Ya? Está solo, ya anda haciendo estupideces con barba larga, mal gestado, ¿ya? Con el tiempo, al avanzar la serie, nos damos cuenta que el viejo McGucket era un genio. Era un genio que en un momento sufre un trauma por algo que vive y se practica, llamémoslo así, una autolobotomía. con una especie de arma que él mismo practica, que en un principio él decide borrar el recuerdo de eso que vio. Pero después, como construye el recuerdo de que destruyó algo que vio, quiere destruir ese otro recuerdo. Y empieza a destruirse el recuerdo, que termina siendo un tipo que no tiene idea de nada. Y es un ermitaño, un tipo que está en la calle. Es, de hecho, lo conocen como el loco McGucket. Y es tremendamente interesante. Ya llevo 3 sugerencias para el día de hoy, particularmente la primera y la última: Eterno Resplandor de una mente sin retorno Sin recuerdo. Gravity Falls, sin recuerdo. ¿Por qué digo sin retorno? Sin retorno. Se parece. La guardé con ese nombre en el recuerdo. Chiquillos, Adelante. les tengo una pregunta para que vayamos respondiendo. Mira, hay una autora que he leído bastante y me gusta mucho, que es Hannah Arendt, y dice que el olvidar no se puede porque es una responsabilidad política y justa del ser humano. ¿Qué dicen ustedes? No podemos olvidar tras un hecho traumático, tras un hecho violento, no podemos olvidar, porque nosotros tenemos una responsabilidad política y justa para el ser humano. Me da la impresión como la consigna para un héroe. Hannah Arendt fue una politóloga muy potente. Sí. ¿La ubican? Pero sí. Estuvo en los juicios de Nuremberg también involucrada. Pero me da la impresión de una máxima, un legado para un héroe. Creo que, perdóneme usted, pero siento que por un asunto de sanidad y bienestar, hay veces que deseamos olvidar. De hecho, lo dije hace un rato, es un asunto natural de nuestro cerebro cuando bloquea cosas. Es un asunto natural, nos estamos cuidando de algo, nuestro cerebro nos cuida por un asunto de sanidad mental. Creo que para un héroe, para alguien que tiene la vocación del servicio, para alguien que desea estar ahí, estoy absolutamente de acuerdo. Me preguntaste qué es lo que opino yo. Sí, desde mi tribuna, desde César Rojas, lo que opino es que olvidar, hay veces que hasta es sano. Muchas veces nosotros a nuestro mejor amigo le hemos dicho: olvídate de eso. Olvídate de la ex. Ese otro. Olvídate de la ex. Ese otro tema para otro capítulo. ¿Rodrigo? Yo creo, es amplia la invitación Sí. de la pregunta. Creo que también hay que contextualizar desde dónde lo dice Hannah Arendt. Sí, lo habla desde el contexto de las Es un asunto Segunda Guerra Mundial. sociopolítica. Sí, pero en ese momento, sí, justamente. Y bueno, una de las bases de su pensamiento también, en el fin didáctico de lo que se constituye su pensamiento y casi su filosofía, tiene también que ver con esta mirada proyectiva y qué va a ocurrir con el ser humano a posterior. En ese sentido me parece claro, el olvidar, no hay que olvidar. Ahora, sigo pensando siempre en lo que pasa en Chile y en lo particular que en nuestro país, en cómo se manifiesta esto. Y con esta dicotomía, pues, llegamos a un estallido social que se puede comprender de distintas perspectivas, ¿ya?
si bien estas cifras macroeconómicas que decíamos que eran positivas durante harto tiempo, pero también si eso no está acompañado de ciertos criterios en algunos países le llaman estados de bienestar o algunos criterios o algunas políticas de justicia social, siempre eso te va a llegar minando igual. Sí, la evidencia muestra eso. El punto es cómo se gestiona eso, es muy difícil. Sí. Sigo pensando que es algo personal, ¿ya? Y coincido con eso, pero pienso también que es una responsabilidad, ¿ya? Por ejemplo, esa responsabilidad tiene que ser en función de la construcción de un proyecto de vida y de algo que tiene que ver que como seres humanos nosotros nos hacemos cargo de nuestra agresividad inherente. Sí, totalmente. No de nuestra violencia, Sí, eso. ¿ya? De nuestra agresividad. Y esa agresividad que es inherente al ser humano, que es si se transforma en función de un objetivo, si se canaliza hacia allá, sí nos puede llevar a construir un proyecto de vida que nos permita sostener. Y en ese contexto me parece que es súper importante el rol de las narrativas, que las narrativas no desaparezcan. Por ejemplo, quería compartir con ustedes este libro que se llama Alienígenas, Ay. ¿ya? Del estallido social a los muros. Ah, ¿ya? perfecto. Ya. El título se lo debe... Al tiro estaba poniendo mala cara ya. Sí. Al tiro No, en otro capítulo vamos a hablar de eso. Sí, pues vamos a hablar. Cuestionando, no creen, Sí, no creen, sí. no creen los extraterrestres. Vamos a hablar de las penaduras, vamos a hablar Sí, de... vamos a hablar del esoterismo. Exactamente, sí. Vamos a hablar de Sí. vamos a sacar unas Exacto. cartas acá. Sí, de la Hay Llorona, de la Llorona. Hay buses de alejamiento. Hay de la Llorona. Sí. Avísenme para enfermarme. De la importancia de las terapias alternativas, vamos a Dijo hablar de todo eso. alienígena que hay Sí, materiales. exacto. Bueno, el título de este texto explican los autores que se debe a esta expresión que la ex primera dama Cecilia Morel dijo en algún momento que se filtró a la prensa, que era una especie de invasión alienígena. Ya hacia eso debe el título. Y es una recopilación de cómo la narrativa se instala en los muros de la ciudad, en el Gran Santiago, y quería compartir con ustedes dos elementos presentes en esta narrativa, pero los dos de lo mismo. ¿Ya? De distintas dimensiones, pero lo mismo. Que tiene que ver con la narrativa en función del cename. ¿Ya? Que desaparece después y se convierte en el programa, una de sus aristas más importantes en el programa Mejor Niñez. Y por ejemplo acá dice, esta frase que dice, ya van a ver a los niños del cename crecer. ¿Ya? Entonces, en una primera... Interesante, ¿eh? En un primer análisis, el autor del análisis de esta narrativa es Fernando Polsa, que me gusta mucho el análisis que hace porque dice dos cosas. Dice, esto es síntoma de cómo funciona una política pública de manera no adecuada, pero también pensando en algo que es un síntoma de nuestro país, que es el cortoplacismo, que es el otro extremo. Que en este afán de que poco menos todo es parte de la meritocracia y todo lo puede lograr cualquiera solo por el deseo de querer hacerlo, que sabemos que estructuralmente eso es algo que tiene muchas fisuras en nuestro país, deja en el camino mucha gente herida y en este caso niños. ¿Ya? Niños. Entonces me parece que el análisis que hice dice que el cortoplacismo parece casi como un mantra. Fuerte. Y lo otro, esta consigna que también que aparece muy seguida, que tiene que ver por todos los cabros y cabras del cename, entendiendo un poco ese calificativo de cabros cabras por los niños que forman parte del programa, ¿verdad? Y también haciendo mención en su análisis de cómo es importante, de cómo se manifiesta, de los vacíos que tiene, las fisuras que tiene y los sentidos que puede tener la presencia de esta narrativa. Entonces es importante que la narrativa se mantenga, que nosotros estemos presentes recordando lo que debiésemos mejorar, porque eso también nos permite no olvidar, pero también integrarlo a nuestra identidad. Y de hecho, vimos hace un par de años, no sé si Francisco se acuerda, fuimos una vez, mira lo que voy a decir, cómo va a sonar, pero quédese con el sentido, no cómo suena. Al micrófono. A ver. Francisco me llama un día de semana y me dice, Rodrigo, ¿qué va a hacer hoy en la noche? Yo le digo, nada, Francisco, ¿por qué? Eran las 9 de la noche, un día de invierno, y me dice, vamos al cine. Entonces vamos, Sí. bueno, y nos vamos a ver al cine y fuimos a ver La Memoria Infinita. Ah, sí. ¿Te acuerdas, Pancho? Oh, qué buena película. A propósito de la resignificación de la memoria, Puta que es un documental que fue muy premiado, Paulina Urrutia, de Augusto Góngora, y muestra un poco también cómo este sentido de la memoria, también desde un plano individual, también
es necesario resignificarlo. Por ejemplo, en el caso del rol del cuidador, ¿qué pasa cuando una persona cuidadora está cuidando a alguien toda la vida, que alguien que tiene Alzheimer? Es un temazo. Y eso es muy fuerte, ¿ya? Es un temazo. Porque ¿qué ocurre con la identificación del rol y la culpa? Que es también síntoma de este sistema que económicamente, claro, cubriendo las necesidades, pero ¿qué pasa con las necesidades espirituales, emocionales? ¿Ya? Y quiero que eso dialogue con algo que les quería mostrar, que es un libro que también les sugiero leer, que se llama de Caroline Dayan, y Dejé de llamarte papá. Este libro es un testimonio muy fuerte. El título me hace sonar muy potente, ¿eh? Sí, compadre, efectivamente. Es el caso de la hija de este hombre que fue acusado porque drogaba a su pareja, a la madre de Caroline, y dejaba que hombres entraran y abusaran sexualmente de ella, de la madre de Caroline, en Francia. ¿Ya? Y después cuando ya empezó a hacer toda la recopilación de información, se le acusó formalmente, se descubrió que habían fotos de ella también como hija. O sea, el padre también había... Me acuerdo de ese caso, lo viste en la prensa. Cómo resignificar la memoria. ¿Por qué les menciono esto? Que a lo mejor puede ser un poco crudo. Es que a veces la realidad, en ocasiones, frecuentemente en realidad, la realidad supera la ficción. Y es muy difícil hacer este ejercicio de a veces cómo resignifico algo. Por eso es tan importante la memoria. Sí. Para que las personas que han sufrido a veces, por ejemplo, en el caso de la violación de los derechos humanos, tengan que llamar las cosas por el nombre en el cual suceden, pero también que se cree un contexto en el cual se permita avanzar, pero con las complejidades que eso acarrea. Ya, es decir, que la memoria y la formación de la identidad no es solo colectiva, sino que también es individual. Totalmente. Porque hay un autor que se llama Dominique Lacapra, no la cabra, la capra, que habla que el olvido forzado no permite la elaboración del presente. Eso es cierto. Y es verdad. Así lo dice este autor, que lo estudié bastante. Me hicieron hablar y te plantea eso. El olvido forzado no permite la elaboración del presente. Por ende, una de las cosas es no olvidar. Pero no olvidar desde qué punto, hasta qué punto. Sí. Claro, o jugar con hasta qué punto. O hasta qué punto. Sí. ¿Te das cuenta? Sí. O jugar con la memoria también es un tema. Por eso lo dice David Riff. ¿Hasta cuándo se abusa de la memoria? Sí. Para sacar provechos políticos, provechos económicos. Sí. Esta es una crítica que hace Riff. Se llama el libro Contra la Memoria. Porque él dice, ay, basta ya. ¿Hasta cuándo el abuso de la memoria para términos políticos? O jugar con la emoción del otro o con las emociones del otro. Sí, pero eso es lo que quiere plantear. Pero él mismo plantea que esas dificultades en los estados sudamericanos son más difíciles. Exactamente. Una de los principales porque en Europa obstáculos que se tienen es que la narrativa oficial no considera todos los elementos oficiales históricamente oficiales. Es decir, que se cuenta una narrativa correcta en función de un grupo, independiente de cualquiera que sea. Ya no lo voy a... Porque ¿para qué vamos a mostrar en eso si lo conocemos? Lo sabemos. Es de conocimiento público. Pero sí... construir ese desarrollo, ese superar, implica desafíos que también tienen un componente emotivo que es muy importante. Por eso lo dije recién, la esperanza. A mí el concepto de esperanza en Sudamérica a través de la memoria es un tema que todavía están ahí. Sí. Si no tenemos esperanza en Sudamérica, mejor pégate un tiro. A Galeano le preguntaron eso. Galeano lo contó varias veces, sí. En función de la esperanza. Uy, estamos en la hora ya, que nos queda un poquito tiempo. César, ¿qué dice el cometa Halley? No, el cometa Halley no. ¿Cuándo pasa? ¿La memoria? Si no, espero estar vivo, tener cerca de 84 años cuando pase nuevamente este amigo del cual tengo recuerdos muy lindos con mi padre cuando lo vimos por primera vez. La memoria tiene que estar presente, el recuerdo tiene que estar presente, particularmente en la ciencia, cada vez que en el colegio, en la universidad, o formalmente estamos haciendo investigación, hay algo que se llama el marco teórico y el marco referencial, que es no olvidar todo lo que se ha hecho al respecto y todo lo que se ha investigado respecto de lo que yo quiero investigar, ¿cierto? Y eso debe estar allí formalizado. ¿Cuán importante es el recuerdo? ¿Cuán importante es la memoria? Y particularmente en ciencia, la memoria formalizada, que es como debe estar y jamás dejarla de lado.
porque ya hay otro que investigó lo que yo quiero investigar, y si es que quiero refutarlo, tengo que absolutamente manejar y dominar el tema. No como esta gente rara que dice que la gravedad no existe y jamás se leyó Principia de Newton. Tenemos La que- Tierra es plana, po. Por Yo ejemplo. recuerdo. La Tierra es plana. Hagamos un experimento, ¿sí? La Tierra es plana. La Tierra es plana, Podemos yo hacer recuerdo. el- Lo transmitimos por Dicho, Twitch. dicho sea de paso, hay un desafío hasta con una apuesta de por medio que está dando vueltas en redes, que hice yo. A cualquier terraplanista que quiera, búsquela por ahí en el oráculo de César, está. Así que está allí. Si quiere hacerse millonario, pruebe que la Tierra es plana conmigo. Si no, va a tener que usted pagarme a mí. Sí, para los dos lados igual. Citando ya casi en palabras al cierre a la misma banda que citó Rodrigo, Los Tres, una de mis bandas favoritas. Hojas de té, dice en su estribillo: los recuerdos harán que te olvide, que no se te olvide acordarte que me tienes que olvidar. Qué buena. Oh, qué buena, César. Buenísima, Qué buena. güey. Qué buena, César. Sí. Me De parece. veras. Que no se te olvida acordar que me tienes que olvidar. olvidar. Así es, total. No sé, así los chiquillos que han olvidado la ex, ¿o no? No, pero me acuerdo. Ese un, ahí estaría en contra de Dominique Lacapra. ¿Eh? Ahí sí que hay que forzadamente hay que olvidar. Oye, me acordé de algo. Tenía un amigo que tenía. Yo estoy un obligado a emprendimiento. eso. Tenía un emprendimiento de pizzas. ¿Ya? Tenía y su nombre, y él tocaba el piano, era pianista, y las pizzas tenían nombre así, no sé, pues la ópera tanto, qué sé. Y tenía una pizza que era tóxica. Cebollas, tocino, era tóxica. Y la pizza se llamaba Balada para tu ex. Tóxica como ella. Bueno, Hay un cuento que de Borges que se llama Funes el Memorioso. Buen cuento. Denso, cuando en una primera lectura, por lo menos a mí, cuando lo leí la primera vez me costó comprenderlo. Estábamos antes de entrar en la U, parece. Muy bueno. Y un poco jugaba, en parte de ese cuento, juega con este rol de excesivo elogio a veces de la memoria, ¿ya? Que a veces uno no sabe si lo está satirizando, si lo está elogiando. Claro. Lo que pasa con Borges, Claro. que no sabes con qué te encuentras, pero es gracioso. Y lo otro que me acordé es que algo que César dijo al principio respecto de la neurociencia es que, claro, pues la memoria es una habilidad muy importante desde las funciones ejecutivas, que son estas habilidades que nos permiten, que son habilidades cognitivamente también desafiantes, que son habilidades complejas, pero también son habilidades para la vida. Y la memoria es una de ellas, po. Sí. Y me volví a acordar cuando tú lo mencionaste, César, de lo que muestra la evidencia de que tenemos que controlar nuestros impulsos de estar todo el día con el celu, especialmente en el revisar Reels. Estar todo el día revisando Reels. Que eso contribuye a afectar la memoria Sí, por de supuesto. trabajo. ya chicos, Eso. estamos en el tiempo. Ha sido Sí. un placer. Nos vamos Muy a ir. interesante el ¿Cierto? capítulo de hoy. Recuérdelo. Recuerdo. ¿Cómo es? Recuerdo. Ay, la de Coco. Siempre sacas esa película. Sí. A mí no me gusta. Na. A él le encanta. Recuérdame. Exacto. Sí, sí. Algún día sabrán el porqué. Bueno, estamos Ya, en la hora, así estamos en la que agradecemos acompañarnos en el capítulo de hoy. Síguenos en redes en El pizarrón de Prometeo. Por Bla Podcast. Bien, chiquillos, nos vemos. Me voy a Que estén bien. clases.